Hola, ¿cómo estás? Si estás hoy conmigo aquí es porque me estás acompañando en Speak at Talk. Gracias por la invitación al programa del día de hoy. Si estás aquí es porque estás vivo y estás de una u otra forma acompañando en esta estructura de vida que es un reto y que ya tienes tu primer forma de haber ganado en la vida. En la vida todos nacemos diferentes, todos tenemos un proceso diferente de vida y a medida que va pasando el tiempo nos vamos uniendo en estructuras, en grupos de trabajo, en equipos de trabajo y vamos conformando esas estructuras. Normalmente cuando nos unimos a estos grupos no necesariamente debemos pertenecer a ellos. Muchas veces algún amigo pertenece y nosotros nos queremos sumar a ese grupo o a esa estructura de trabajo. Muchas veces ni nos gusta esa estructura de trabajo, pero nos queremos unir. Realmente existen tres estructuras de trabajo en las que todos somos parte, que es una, el nacer, que es la vida, que es la que tú estás y yo estoy, y es la que nos da la oportunidad de tener muchas cosas lindas y que nos puedan ayudar a crecer. Muchas veces la desaprovechamos, muchas veces la aprovechamos y tenemos mucho éxito. Otra de las estructuras de vida importantes que tenemos es el crecer. Podemos crecer biológicamente, podemos crecer como persona, podemos crecer filosóficamente, académicamente y muchas veces también la desaprovechamos. Y existe una tercera estructura en la cual todos los seres humanos estamos, que es lo que algunos llamarían pasar a otro plano o un tema energético superior. Hoy quisiera hablarte de dos planos en los cuales hasta ahora he podido participar y que me gustaría compartir contigo, y el principal de ellos es mi vida. Yo nací en Venezuela, Caracas, Venezuela, en un sector llamado 23 de enero, un sector de recursos muy humildes, con una familia que yo creo que para mí es la familia más bella que existe en el mundo, ¿verdad? Que para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Como toda familia, pues mis padres me protegían mucho, me orientaban, me aconsejaban, y tenía tres hermanos que también me cuidaban y me estructuraban a protegerme. Mi vida fue, antes del tema académico, muy tranquila, muy divertida. Todo comienza en el proceso académico. Cuando entro a la estructura académica, empiezo a sentir que no tengo la misma facilidad que otros compañeros en los temas de las letras, de las palabras. Siento que puedo llegar a ser incluso un poco torpe en el proceso de estudio, y empiezo a ver cómo ellos van avanzando y cómo a mí se me hacía cada vez más cuesta arriba este proceso. Muchas veces uno no se da cuenta y el niño puede padecer hasta momentos sumamente incómodos dentro de la estructura académica si no estamos totalmente pendientes. Y eso me pasó a mí en su momento. No quería ir a clases, me puse agresivo, me puse molesto, hasta el punto que me tuvieron que retirar de mi primera escuela y llamamos lo que diríamos en mi país, Venezuela, raspamos el cuarto año o repetimos el cuarto año. Cuando entro a la siguiente escuela, bueno, ya bajo la orientación de mis padres y la preocupación de ellos y el respectivo incluso regaño de no lo hagas así, hazlo de tal manera, empiezo nuevamente el proceso y la maestra me empieza a indicar que haga lecturas. Y cuando me empieza a pedir que haga las lecturas, como sabía yo que era una de mis debilidades y me costaba mucho, yo siempre le decía que había dejado los lentes o que tenía algún momento, alguna dificultad para hacer esas lecturas. Y bueno, me servía la estrategia. Ella me pedía a otro que leyera y yo simplemente levantaba la mano y opinaba al respecto de lo que los otros leían y todo iba muy bien. En algún momento la maestra pidió a todos mis compañeros salir de clase y me dijo, no, Jorge, tú quédate un momentico que quiero hablar contigo. Yo me quedé. Y me dio un libro y me dijo, Jorge, por favor, léeme esto. Bueno, yo me sentí descubierto. Ya mi técnica de que había dejado los lentes o que habían dificultades, pues como que no estaba funcionando, y me puse muy nervioso. Ella me dijo, no, lee con calma, y leí. Y ese me dijo, bueno, ok, no estás leyendo muy bien, no te preocupes, sal al recreo. A las horas me dijo, vamos a hacer una reunión con tus padres, pero no son los únicos padres, vienen otros padres también. Se hizo esa reunión con los padres y en esa reunión escuché por primera vez la palabra dislexia. Me dijeron, no, Jorge, tú eres disléxico, al igual que varios compañeros más, y hay que hacer todo un proceso para ver cómo te encaminamos en el proceso educativo. Yo en parte me sentí un poco contento por sentir que
que pertenecía a un grupo, que ya sabía cuál era el problema, porque para mí de niño me causaba mucha angustia y mucha preocupación ver que todos los demás avanzaban y que a mí algo me estaba frenando por más que me esforzara. Pero bueno, ese día llegamos a la casa, mis padres no me dijeron nada. Al día siguiente fue que me llamaron y me explicaron qué era la dislexia, que para ese momento simplemente se considera como una dificultad de aprendizaje, y después ha ido avanzando, se considera que es una dificultad de aprendizaje de las letras, en las cuales tú confundes algunas letras como pueden ser la D, la B, la P, la Q, pero realmente la dificultad es por el sonido, porque no logras identificar el sonido y eso no te permite ubicar la letra. Incluso en muchos casos puede haber dificultades de derecha, izquierda o dificultades para concentrarte en algunos temas. Acto seguido pasamos a un proceso de formación donde había una persona que se llamaba psicopedagoga, que era la que me iba a empezar a instruir en el tema de la dislexia. Claro, ya al momento que empiezo a hacer la actividad con ella, ya voy lleno de una cantidad de limitaciones, de angustia, porque a veces el niño sin querer puede ser un poco cruel y al empezar el proceso de lectura en los salones de clase, la maestra me decía, por favor niños lean, no vayan a leer como Jorge, lean bien, entonces ya eso te va cargando. Entonces al terminar el proceso de clase, pues los demás niños inmediatamente empiezan con un proceso de burla y si de repente hay juegos o actividades ya no te excluyen, entonces eso te va como cargando y al momento que llego al proceso con la psicopedagoga, voy como herido, como cargado de esas situaciones. Ella me da mucha calma, me explica todo el proceso, me dice que vamos a tener un proceso de trabajo largo, aproximadamente de 3 años, y que yo iba a poder desarrollar mi vida de forma perfecta, solo que tenía que buscar algunas actividades que fueran técnicas, manuales, y que no buscara ni actividades que tuvieran que ver con materias de dibujo, ni con materias de escrituras, de letras, pero que no había ningún tipo de problema. Y así hice mi proceso con ella, el cual agradezco. Yo siento que en la vida siempre hay ángeles que van apareciendo en la vida y te van guiando y te van ilustrando y te van llevando por los caminos buenos y agradables. Y hice mi proceso con ella, me enseñó una cantidad de técnicas, de estrategias, de cómo poder identificar las letras y seguí mi proceso. Estando ya a mitad del término medio de educación, conozco una persona que me habla de dibujo técnico. Claro, al nombrarme el tema de dibujo técnico, yo me freno y digo, no, dibujo técnico no lo puedo tomar porque esa fue una de las recomendaciones que me dieron de que no me fuera por esa área. Pero bueno, uno es así curioso y me empecé a meter por el tema, empecé a ver la materia en el liceo y me motivé muchísimo al tema, al punto que fui a un instituto donde daban dibujo técnico y pregunté cómo era todo el proceso para yo ingresar en esa actividad. Y ingresé en la actividad de lo que es dibujo técnico y me pude graduar en el tema de dibujo técnico. Duré algún tiempo trabajando como dibujante técnico, me di cuenta que esa limitación que me habían planteado al principio realmente no era tan fuerte como yo creía que podía ser y que podía de repente abrir un poco más los espacios tan cerrados que me dieron en algún momento la psicopedagoga y el psicólogo que trabajaban conmigo. Por tal razón, trabajé un tiempo como dibujante técnico y después me incliné y me llamó la atención el área policial, por lo cual ingresé en la Policía Municipal de Chacao en Venezuela, en la cual duré 10 años. Y bueno, el proceso en la policía también fue bastante difícil porque a nosotros nos dan orden cerrado y cuando decían de repente palabras como que hay que girar a la derecha, me costaba, entonces yo giraba quizás hacia la izquierda. Entonces tuve que hacer algunos métodos que incluso me enseñaba el psicopedagoga con las manos. Si me decían a la derecha, me tocaba con la mano derecha o me tocaba con la mano izquierda, dependiendo del sitio que tuviera que girar. Y dentro de la institución policial logré graduarme entrando como agente municipal y saliendo como subinspector de la institución. Y muchos de los temas del trabajo policial me llamaban la atención, pero sentía que no manejaba la estructura legal de muchas de las actas o muchos de los escritos que había que hacer, por lo que eso empezó a llamar mi atención y quise conocer un poco más del tema de derecho, pero siempre me acordaba que me decían que no, nada que ver con letras ni nada que ver con escritura, por lo que me
motivé y empecé a buscar cómo ingresar a la universidad. Ingresé a la universidad y dentro de la institución policial pude sacar la carrera de Derecho, quedándome de abogado, y pude sacar una especialización en Derecho Penal, dándome cuenta que como que no era tan complicado realmente el tema, claro, con mucho esfuerzo y las logré sacar. Posterior de eso empecé a hacer unos cursos y unas actividades con Amnistía Internacional Sección Venezuela, lo cual me motivó muchísimo el tema de los derechos humanos y me desvío totalmente del tema policial, renunciando a la policía, ingresando a Amnistía Internacional, donde empiezo a trabajar el tema de derechos humanos y comienzo mis estudios en la Universidad Central de Venezuela como especialista en derechos humanos, la cual culmino y me gradúo posteriormente en especialista en derechos humanos. Termino ese proceso por diferencias políticas, entro después a trabajar en la Oficina Nacional Antidroga, en su momento era CONACYT, y por diferencias políticas, por haber firmado un proceso político del cual no estaba de acuerdo en su momento con algunas actividades, tuve que renunciar de esa actividad y entro al sector privado, donde entro en un grupo de empresas muy importante en mi país y empiezo a trabajar como gerente corporativo en el área de seguridad y a los pocos meses se me ofrece una vicepresidencia de negocios, la cual obviamente acepto y muy orgulloso la tomo, pero me exigían sacar una licenciatura en administración de empresas, en la cual también saqué y me gradué como licenciado en administración de empresas y durante 8 años trabajé en ese grupo empresarial creciendo perfectamente en todo este tema de empresas y negocios. Posteriormente también hice unas actividades con Amnistía Internacional de un programa de crecimiento de los cuerpos policiales, el cual me trajo algunos inconvenientes políticos y por el cual tuve que irme de Venezuela y venir a Estados Unidos. En un periodo muy corto, mi vida cambió totalmente y de sentirme totalmente estable en mi país, tuve que salir y venirme a Estados Unidos. Estando ya aquí en Estados Unidos fue un momento de mucha reflexión y mucho análisis. Incluso me acordaba lo que me decía la psicopedagoga de que no podía estudiar letras ni nada y que ya yo había sacado una carrera y 2 posgrados en el área que ella me había dicho que no podía y que no podían los números, y también saqué una carrera en el área de finanzas. Y sentí que aunque mi vida en aquel momento en Venezuela fue muy completa, como que algo me faltó, que era el siempre tener escondido ante mis amigos y ante los sitios que trabajaba el tema de que yo era disléxico. Y en ese momento tomé la idea de escribir un libro, escribir mis memorias, guardarlas en la computadora. Y hay un gran amigo venezolano, Mario Calderón, al cual respeto mucho, que es un juguetero muy reconocido mundialmente, que él se reía y me decía, bueno, Jorge, ya estás en Estados Unidos, estás solo, sin amigos, ponte a escribir, que eso es lo que a ti te gusta. Y a varios que se los comenté me dijeron, no escribas, vas a perder tu tiempo, más bien ponte a buscar algún tipo de trabajo, estás empezando en Estados Unidos. Y en esos días escuché, no sé si la historia que ustedes han escuchado, o quizás han escuchado, de un niño que va caminando por una playa y la playa está llena de estrellas de mar y él va caminando por la playa y empieza a agarrar las estrellas de mar y las devuelve al mar, pero hay tantas estrellas que no le da tiempo de sacar en 2 horas la cantidad de estrellas que hay. Y un día lo para un señor y le dice, oye hijo, pero ¿para qué tú haces eso? Si realmente son muchas y las estrellas que tú devuelves al mar son tan pocas que realmente no estás haciendo nada. Y el niño se le queda viendo y dice, no, quizás la estrella de mar no piensa igual. Esta estrella de mar que yo estoy devolviendo al mar le estoy devolviendo la vida y quizás ella sí esté de acuerdo con que yo haga esto todos los días. Eso me hizo reflexionar y me hizo sentir que quizás yo había tenido un proceso en el cual había vivido bajo una condición, que había logrado tener algunas metas académicas y que quizás yo podía dar un poco de mí para ayudar a muchas familias y a muchos padres que tuvieran esa dificultad. Y por eso quise escribir mi libro, La historia de Gabriel, un niño disléxico, en el cual relato y comento acerca de mi vida y algunos tips de cómo se pudieron superar esas dificultades de aprendizaje y esos problemas. Y al terminar el libro me quedó como un gran vacío. Yo decía, bueno, ya lo escribí, realmente no sé si fue bueno o fue malo, pero a los pocos días me escribió una señora por Facebook y me decía que muchas gracias por el libro, porque a través del libro había podido conocer más a su hija. Y eso me llenó mucho de reflexión, porque yo decía, bueno, si yo a través de mi libro pude ser que una madre conociera más a sus hijas, pues creo que hice algo interesante y creo que con eso estaba ganando mi primera estrellita que estaba devolviendo al mar.
Y después de eso, muchas personas me lo empezaron a agradecer hasta el punto que tuve que sacar una certificación de coach o de coach para ayudar a muchos niños y a muchas familias que tenían esta dificultad. Después me quedé con solo un pensamiento que quisiera compartir con ustedes, y con este pensamiento cerrar mi participación con ustedes el día de hoy, que es que nosotros como padres muchas veces, madres o hermanos mayores, tenemos una vida de mucho ajetreo y de mucha actividad, y muchas veces no prestamos la atención requerida, sin querer hacer daño a los niños o a las personas que van a ser el futuro de nuestro mundo. Y es la historia simplemente corta de un padre o una madre o cualquiera de nosotros que llega a la casa y el hijo le pide que por favor lo ayude, que quiere jugar con él. Y como uno está atareado con el trabajo de todos los días, pues le dice, mira, no, hazme un dibujo, cuando termines el dibujo hacemos el juego que tú quieres hacer. La persona no se ha terminado de sentar en la computadora cuando llega el niño y le dice, mira, aquí está el dibujo ya, lo terminé. Él se queda pensativo y dice, caramba, pues yo ni siquiera he podido prender la computadora. Voltea así y ve una hoja de una revista, un mapamundi, un mundo completo. Lo agarra, lo rompe en pedazos, se los da al niño y le dice, bueno, hazme este mundo, cuando termines de hacer el mundo, entonces ahí sí yo cumplo mi palabra y jugamos. Y se sienta en la computadora, la prende y empieza a hacer su trabajo y llega el niño. Aquí está el mapamundi. Dice, no, no puede ser. ¿Cómo un niño tan pequeño pudo haber hecho el mundo tan rápido? Entonces le pregunta, ¿cómo tú pudiste hacer el mundo? Y el niño le explica, mira, del lado de atrás del mundo, de este lado, hay un niño. Yo me di cuenta que si yo armaba en el rompecabezas el niño, podía armar el mundo. Y a eso es lo que los invito a ustedes hoy. Tratemos de estructurarnos y armar de la mejor forma posible la vida de esos niños. Nosotros a veces como seres humanos pensamos que no tenemos depredadores. Y sí, sí hay depredadores, hay los vicios, hay las malas costumbres, hay personas que disfrutan de repente de distorsionarnos o afectarnos, o incluso sin creernos pueden crear creencias limitantes que nos pueden frenar en nuestro progreso de vida. Ayudémonos a crear ese niño mejor para crear este mundo mejor. Muchas gracias por su atención y espero pronto volverlos a ver.